Estamos de vuelta en Mesa de Testigos. Vamos a hablar ahora con Claudia Balaguer, diputada provincial del Frente Amplio por la Soberanía, también ex ministra de Educación de la provincia, así que mucho para conversar con Claudia sobre la actividad política, pero también sobre lo que pasa con la educación. Venimos de una reforma constitucional, va a haber una ley de educación que en algún momento va a sancionar la legislatura, así que mucho para conversar con ella. Claudia, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Mariano? Bueno, primero, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, quería arrancar por el tema educativo, ¿no? Fue uno de los temas de la reforma constitucional. ¿Cómo te parece que quedó plasmado en la letra final de la Constitución? Es tema que trabajaste tanto y trabajás tanto en tu actividad como legisladora. Bueno, la verdad que sí, se avanzó, eso es interesante, se avanzó en incluir, por ejemplo, la relación del mundo educativo con el mundo laboral, algo que nos parece que hay que priorizar en estos momentos porque vemos que una de las principales dificultades hoy de los jóvenes es conseguir un trabajo y mucho más un trabajo registrado. Entonces, bueno, en esa parte nos parece interesante. Hay algo sobre el mundo digital también, algo que debería incorporarse, por supuesto, en una constitución de esta época. Si bien está mucho más explícito y mejor desarrollado a mi criterio en el capítulo de derechos. En el capítulo de derechos, los derechos digitales, la verdad que están muy bien. Si la gente tiene posibilidad de verlo, el artículo 28 y 29 son muy interesantes porque también alertan sobre los riesgos digitales, ¿no? En educación quedó un poco más desdibujado, diría yo, habla de la democratización del conocimiento, cosa que hoy está en duda. Si realmente Internet logró, después de Wikipedia, todo lo que vino después de Wikipedia, logró democratizar el conocimiento o hacerle llegar a cada uno el conocimiento que más lo motiva o que más lo interesa. Pero de todas maneras, creo que es un avance lo que se escribió en educación. Y con respecto a la ley de educación, que es una vieja deuda también, ¿no? de la política santafesina, ¿qué te parece que tendría que incluir esa ley? Obviamente en el marco que fija la nueva Constitución, ¿no? Bueno, cosas que no se incluyeron en la Constitución, ¿no? Primero, se había pensado en un principio en una cláusula transitoria que un poco instara a la legislatura con un tiempo determinado a tener una ley de salud y una ley de educación. Esto no se logró, no hubo el consenso necesario. No se incluye la ESI. Nuestra propuesta para la Constitución era que taxativamente hubiera un artículo vinculado a educación sexual integral. Esto no se logró. Nosotros habíamos hablado también de presupuesto, o sea que ningún año el presupuesto educativo debería ser menor al año anterior. Lo de presupuesto tampoco se incluyó. Ahí hay un debate si lo presupuestario debe estar en una constitución o no. Bueno, estas son batallas que va a haber que dar ahora en la nueva ley de educación de la provincia, porque yo siempre recuerdo, somos la única provincia del país que no tiene ley de educación provincial. Y la ley de educación nacional cumple en el 2026 20 años de vigencia. ¿Y por qué se tardó tanto en aprobar una ley en Santa Fe? Y por lo que decís, no está en la agenda inmediata, por lo menos de Unidos, en el corto plazo. No. La verdad que nosotros tuvimos 2 medias sanciones en la Cámara de Diputadas y Diputados. La primera por unanimidad, la segunda por amplísima mayoría y no atravesó el Senado. El Senado, creo que un poco por falta de preocupación por el tema, porque tienen otras prioridades los senadores más vinculadas a su territorio, y por otro lado por la educación sexual integral. Yo creo que ese fue un escollo, que el Senado no pudo darse los diálogos necesarios, tuvo muchas presiones en su momento y no han sabido defender lo que había que defender en esas circunstancias, ¿no? 4 artículos, aclaro, ¿no? De una ley de más de 120 artículos, 4 estaban destinados a la ESI, que hoy con lo que vemos relativo a abusos, aumento de las enfermedades de transmisión sexual y una enorme cantidad de problemas que hacen a la convivencia, mucho de eso se trabajaba en ESI. En toda la discusión de la gestión Puyaro se habló mucho del tema del presentismo, la sentencia perfecta, mucha pulseada por cuestiones más reivindicativas, salariales, paritarias y demás. En términos de la política más pedagógica, digamos, ¿no? De la política educativa, ¿qué evaluación tenés? Por lo menos hasta acá estos 2 años. Yo creo que falta diálogo con los docentes. O sea, hay un conocimiento
más territorial, más puntual de los distintos tipos de escuela. Educación tiene desde escuelas rurales hasta escuelas de las grandes ciudades, escuelas para adultos, bueno, jardines maternales. Hay un montón de cosas para analizar y si uno no está vinculado a lo que pasa todos los días en la escuela y con los docentes y directivos en particular, ahí yo creo que empezó mal el gobierno, ¿no? En no lograr consensos y diálogo fluido con los docentes que están en el día a día. Después pusieron eje en lectoescritura, eso me parece bien, que haya un programa, si bien tampoco fue dialogado con los docentes de Santa Fe, pero sí hay que poner algo de lectoescritura porque estamos viendo en las pruebas Aprender que viene en picada ese tema, ¿no? Teníamos muy buenos resultados en lengua en su momento, cuando nosotros estábamos en el Ministerio de Educación, y esto fue decayendo tanto que en la última evaluación de lectoescritura Santa Fe estuvo entre las 4 peores provincias del país. Esto no había pasado nunca, ni siquiera estar por debajo de la media nacional, nunca había pasado en Santa Fe y hoy estamos en ese punto, entonces alguna acción había que tomar. Habrá que ver si la acción que se tomó es la adecuada, esto siempre se evalúa a posteriori en el tiempo. ¿Y ves algún cambio de actitud del gobierno con respecto a la docencia, en particular con los sindicatos, después de que fue un resultado, o sea, un cierto desgaste por lo menos en la relación con ese mundo gremial, particularmente con el docente? Yo creo que no, lamentablemente se siguen dando los aumentos salariales por decreto, o sea, las paritarias no están funcionando con la dinámica que tenían también desde el 2012, que empezó esa dinámica un poco con Hermes Wiener en la provincia. Eso tuvo una degradación y hoy se da todo por decreto. Estamos también entre las 6 peores provincias del país en caída del salario docente. Estos son estudios a nivel nacional con datos oficiales, no son gremiales. O sea, estamos con una pérdida cercana al 30% del poder adquisitivo del salario docente. Es una gran preocupación de los docentes, están muy presionados por el presentismo en este sentido, porque termina significando mucho con el salario, y tampoco se prevé para el presupuesto 2026 una recuperación de esto, todo lo contrario, seguimos bastante en picada y sabemos que el salario docente tiene una gran influencia en el presupuesto. Ahora, se suma también a la situación nacional, las decisiones del gobierno de Milei, digo, de cortar el FONID, la paritaria nacional docente, que siempre había un marco de referencia completamente desdibujada. Sí, pero fíjate vos que los estudios bien detallados en cuanto a números, por supuesto tiene un impacto del 5-8% lo del FONID en el salario docente, pero la caída supera a lo del FONID. O sea que el ajuste en las provincias también se dio, no en todas, sí en Santa Fe. Claudia, y te consulto por el Frente Amplio por la Soberanía, participaron de distintas instancias electorales, participaron de la elección de constituyentes, después elecciones locales, elecciones de diputados nacionales. Digo, ¿cuál es el balance que han tenido? Quizás no con los resultados que esperaban en esas distintas instancias. Sí, la verdad que el balance no fue lo que esperábamos. Esperábamos que Carlos tuviera un mejor porcentaje en la última elección. Si bien estuvimos presentes como la 4ª fuerza provincial, yo creo que eso hay que destacarlo porque no es fácil tampoco llegar a ese lugar desde las minorías. Esperábamos estar en la constituyente, ahí nos falló el voto de la gente, o sea, la gente no fue a votar, ni siquiera no nos fue a votar a nosotros, porque considerando el voto positivo superamos ampliamente el piso, pero al haber una caída tan brusca y tan inesperada de la participación de la comunidad, la verdad que se hizo difícil superar el piso que era sobre el padrón. De todas maneras, nosotros trabajamos con mucha fuerza, líneas políticas muy concretas, con las convicciones y decimos nosotros las banderas bien plantadas y creemos que hay que seguir en ese proceso, porque alguien tiene que tener el coraje y la fuerza necesaria para contrarrestar estas oleadas que ya la hemos vivido en otras épocas de la Argentina, no son nuevas. Las oleadas neoliberales, esta es mucho más profunda y mucho más compleja, pero siempre los grupos que ponen un límite a todo eso son los que pueden desarrollar nuevas políticas. ¿Te parece que este proceso de Milei, ¿no?, puede dejar marca más profunda, más irreversible quizás que otros procesos
de proyectos pro mercado. ¿No? Sí, bueno, ya es como vender las últimas joyas de la abuela, ¿no? El proceso de degradación nacional, de pérdida de soberanía, entregando ahora todo lo que son minerales, tierras raras, la vía navegable del río Paraná y tantas otras cosas que son cruciales para nuestra soberanía, bueno, los puertos, todo lo que hoy se está discutiendo, más el acuerdo con Estados Unidos, que es lo más reciente, que es, bueno, cómo va a quedar impactada nuestra industria nacional, cómo van a quedar impactadas no solo las pymes, sino también las industrias más grandes. Creo que es como entregar las últimas joyas de la abuela y la verdad que eso va a tener impacto ahora y muchos años a futuro porque ya lo hemos vivido también. El ferrocarril no lo recuperamos nunca más, para dar solo un ejemplo. Lo que fue perder la banca pública en Santa Fe no la pudimos recuperar nunca más y así habría muchísimas otras cosas de las que podríamos hablar. Bueno, en la Universidad de Ciencia y Técnica pasa algo parecido, ¿no? La gente que se va, lo que se desmantela, es muy difícil reconstruir, no es que se apriete un botón o con aumentar un poco una partida presupuestaria se reconstruye eso, ¿no? No, son años y años y años de formación de personas, de investigadores, de docentes, con altísima jerarquía y altísimo desarrollo nacional, reconocido internacionalmente, que nosotros estamos tirando por la borda. No solo se están yendo los becarios del CONICET que no encuentran lugar donde insertarse, se están yendo los profesores universitarios que tienen 20, 30 años de experiencia. ¿Eso cómo lo vamos a recuperar? Es tristísimo y es el futuro de la Argentina. Claudia, gracias por venir hoy a Mesas de Testigo. Gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesas de Testigo.